La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Sean bienvenidos a este espacio que lo hemos denominado Mentes en Movimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una mente, muchas ideas que siempre nos permiten expresarnos, compartir nuestras opiniones y pensamientos. Y en este espacio tener la oportunidad, la libertad de poder expresarnos sobre diferentes temáticas que vamos a abordar. En este momento, pues nuestra temática central es la revalorización de los saberes ancestrales. Los saberes ancestrales están siempre enfocados en compartimientos que estamos acostumbrados a ver en la vida diaria. Por ejemplo, la medicina, gastronomía, silvicultura, la construcción de artesanías y también la producción y la alimentación. Entonces, Por ello, vamos a tener este espacio de conocer, entender qué es los saberes ancestrales. Y para ello tenemos como invitado a nuestro docente de la carrera, Magíster Boris Tobar. Un poco cuéntenos sobre usted, a qué se dedica, qué es lo que le mueve la vida. Compañeras, un gusto poder compartir con ustedes este espacio que casi es inaugural con el objetivo de posicionar la gestión social como una oferta de una carrera práctica, porque no se trata de solamente pensar el mundo, sino de transformarlo. Nos une un sueño compartido, transformar el mundo. En ese sentido, les quiero compartir, mi nombre es Boris Tobar, soy educador y esa es mi identidad. Pero para ser educador he transitado por los caminos de la filosofía, la antropología, la teología y tengo una maestría en docencia universitaria con la que me desempeño como profesor de la Universidad Católica. Soy profesor de algunas carreras, de algunas materias como epistemología, desarrollo humano y sin duda un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, Boris, creo que el gusto es nuestro, el poder estar en este espacio, compartir esta bonita experiencia. Y me quedo con una frase que tenemos esa misma misión de poder transformar el mundo. Y como una pequeña primera pregunta, tenemos qué se podría entender por los saberes ancestrales. Ya, saberes no es conocimiento cerebral. Saber viene de sapere, de sabiduría, y la sabiduría viene del saborear. Por eso, en el fondo, los saberes ancestrales significan ese conjunto de experiencias, de saberes, de conocimientos, de valores, de fundamentaciones que tienen todos los pueblos, desde las cuales hacen posible su vida, sin la cual no podrían hacer su vida. En ese sentido, es fundamental que nosotros valoremos los saberes, porque ellos constituyen esta memoria desde la cual se da sentido a la vida, pero son también este conjunto de prácticas habituales con las que nosotros convivimos. Y esa convivencia está fundada en unos valores. Los valores, en ese sentido, tenemos que saberlos conservar tanto cuanto tienen una tradición del pasado. Y el pasado no puede ser algo que debe quedar archivado. No podemos negar nuestro pasado. Nosotros somos un pasado que se manifiesta. Y en ese sentido será fundamental que nosotros podamos, reconociendo el pasado, proyectar nuestro futuro. Saberes ancestrales no para mirar hacia atrás, sino pisando fuerte en el presente, mirar el futuro. a mí me llamó muchísimo la atención justamente esta última parte, ¿no? De, o sea, utilizar todo lo que hemos experimentado a través de no solamente nosotros como personas, sino la historia que tenemos detrás para poder usarlo en el futuro, ¿no? Y justamente el replantearnos este futuro es más que nada implicar saber reconocer estos saberes que muchas personas no lo hacen porque tal vez no toda la historia que tenemos, no solo como país, sino como conjunto continental, ¿no? América Latina sobre todo. Y bueno, estas culturas de sociedades que han sido regaladas, que nos permiten, ¿no? Descolonizar el conocimiento valorando una cultura universalmente integral. Listo.
Y hay alguien, quiero citar a un experto, a Boaventura de Sousa Santos, que él nos manifiesta que no habrá justicia social sin justicia epistémica. En base a esta frase, a este comentario, ¿qué nos podría manifestar, Boris? Sí, el maestro Boaventura Sousa ha hecho un gran aporte en el diálogo con los conocimientos del sur. ¿Sí? Él es portugués, sin embargo, tiene muchísima cercanía con los conocimientos, saberes, prácticas de los pueblos negados o de los pueblos del sur. Pero nosotros, ¿qué podríamos decir? No habrá justicia social si no hay justicia epistémica. Significa en primera instancia que nosotros tenemos que visibilizar el valer de los saberes de las comunidades que han sido negadas y que han sido negadas consideradas como diabólicas, como fetichistas o considerados en el mundo práctico, estos no tienen arte, tienen artesanía, estos no tienen gastronomía, tienen solamente unas comidas tradicionales. Cuidado, la forma de negar los saberes es inferiorizar. Y entonces, frente a lo que nosotros podríamos decir es conocimiento, son creencias. Frente a lo que nosotros podríamos decir es religión, no, esos son puro fetichistas, puro fetiche, eso no existe. Cuidado, esa ha sido la forma de negar al otro. Negar al otro también significa negar su saber, negar su modo de sentir, su modo de ser. Pero más todavía, compañeras, tenemos que reivindicar en perspectiva de la justicia epistémica, reconociendo que la ciencia no es la última palabra. Ojo, la ciencia no es la última palabra, porque hasta el día de hoy, desde la lógica puramente instrumental, puramente utilitarista, decimos, la ciencia dijo y ya no hay vuelta a quedar. Cuidado, cuidado. La ciencia tiene una palabra muy importante para explicar el mundo, pero hay un conjunto de otros saberes valiosos desde los cuales los pueblos, las sociedades construyen su mundo de sentido. Por ejemplo, todo lo que significa los saberes míticos, los saberes religiosos, los saberes intuitivos, los saberes filosóficos. La filosofía no es una ciencia, es un saber. Los saberes cotidianos, los saberes contextuales, esos son profundamente valiosos, que normalmente la ciencia dice, eso no importa, es insignificante, porque la ciencia se cree tener la última palabra. Tenemos que decir con humildad que si bien estos saberes no son ciencia y no nos interesa que sean, sino que son la base del sentido, de las prácticas y las posibilidades de vida en este planeta. Porque claro, compañeros, si nosotros estamos pensando en los pueblos amazónicos, por ejemplo, ellos no tienen unas prácticas científicas, tienen prácticas míticas, tienen valores cotidianos, tienen modos de entender la vida, la selva habitado por espíritus, o tienen los pueblos originarios la figura de la Pachamama. Claro, eso no es científico, pero dígame por favor, ¿cuál es el mejor modo de conservación del planeta y conservación de los recursos? La lógica instrumental científica que está destrozando o está destruyendo el mundo, está destruyendo el planeta, o estos otros modos de vida que son profundamente armónicos y sostenibles en el futuro. Por eso, la justicia epistémica pasa por el reconocimiento de que en ese saber hay un valor. Pero no solamente ese reconocimiento, sino la valoración y la promoción y potencialización de esos saberes. Sí, justamente me parece muy importante, ¿no? Como este papel de los saberes ancestrales tiene ese impacto grande más que nada en nuestras comunidades indígenas. Y yo quisiera saber, bueno, preguntar, ¿cuál es el papel precisamente que juegan estos saberes en nuestras comunidades? Ya, miren, normalmente el papel de estas comunidades ha sido como deslegitimado. No tiene ningún papel. Es más, puede ser visto como una rémora, como alguna cuestión sin importancia que estorba el desarrollo. Por eso, por si acaso, compañeras, hasta los años 70 había todas unas teorías sociológicas y políticas que decían, mira, lo que pasa, esas formas tradicionales de conocimiento agrícola, de relaciones sociales, de visiones míticas, son un estorbo para los pueblos. Tenemos que superar esa lógica. Decimos, no, no,
el valor que tienen estas culturas son porque en última instancia su modo de relación con la naturaleza, siendo mítico, porque le llaman Pachamama, siendo mítico porque le llaman Taita Inti a la fuente de energía fundamental que es el sol. Fíjense, Taita Inti a la fuente fundamental, y esa fuente no contamina, la fuente petrolera contamina, ¿sí? En ese sentido, cuando nosotros somos capaces de descubrir que hay una visión mítica desde las cuales se fundamentan las cosas, no es algo secundario, sino que es algo que da sentido. Y desde ese sentido de las cosas vamos a valorarlo, porque el sol es la fuente de vida, porque la tierra es la fuente que hace posible nuestra subsistencia. A partir de esa fundamentación, entonces, descubrimos que hay unas relaciones sociales, no sé, de madre, padre, hijos, fraternidad, y hay una relación de cooperación, no de competencia. Y sobre esa fuente de fundamentación, esos valores, entonces se posibilita que se reproduzcan unas prácticas. Y esas prácticas que no son prácticas cerradas, sino que son prácticas en el juego del acierto-error, error-acierto. No es que las prácticas son habituales, sino que la riqueza de la vida es que ahora hago una práctica, pero sobre la práctica aprendo algo y supero algo. No es algo que está encerrado y se queda allí. Son prácticas dinámicas. Y esas prácticas dinámicas repiensan las relaciones sociales, los valores y refundamentan los sentidos que tiene una cultura. Por eso, compañeros, es fundamental que nosotros, que estamos en esta línea de la gestión social y tenemos que tener la capacidad de entender el mundo del otro, creemos puentes de diálogo para que, entendiendo su mundo y entendiendo nuestro mundo, podamos caminar juntos. Claro, yo pienso que es muy importante el poder reconocer el mundo, el poder valorar todas estas prácticas, estos saberes ancestrales y nosotros que pues trabajamos desde el ámbito social, pero hay ciertas personas, por así decirlo, un cierto segmento de la población que no se dedica a lo social y lo ven esto de los saberes ancestrales como un problema para el campo y más que todo como un problema para el desarrollo. Y se tiende a negar ciertos legisladores, ciertos políticos, niegan los saberes ancestrales diciendo que es un problema para el campo y niegan tecnologías incluso para el agro. ¿Qué nos puede comentar en base a este comentario? Sí, qué chévere, Lisbeth, Carla. Miren, cuando nosotros miramos el mundo o interpretamos el mundo, lo hacemos desde un marco conceptual. Y las críticas que se le hace a los saberes ancestrales están mirados siempre desde una racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental es estos modos de vida no son productivos en términos de mercado. No son productivos porque no me dan utilidad. Si nosotros pensamos desde la pura racionalidad, medio fin de búsqueda, de acumulación de riqueza, sin duda esas prácticas ancestrales estorban. Porque obviamente si usted introduce una tecnología brutal, va a tener una mayor utilidad, va a tener mayor ganancia. Pero la tecnología brutalmente introducida en los campos, en las sociedades tradicionales, rompe con dinámicas comunitarias, rompe con dinámicas de colaboración y se instaura el mundo de la competencia y el mundo simplemente del mercado, de cuánto vales. Por eso esa es la crítica que hacen desde esos sectores puramente utilitaristas. Nosotros decimos que no, por favor, que el mundo está más allá de ponerle precio a las cosas. Amigos, amigas, vean, compañeras, es clave entender que hay unos bienes comunes que nos pertenecen a toda la humanidad. Y esos bienes comunes son el agua, el aire, la tierra, los bosques, que gracias a esas comunidades tradicionales se mantienen todavía vivos. Ahí donde, diríamos exageradamente, pero ahí donde la ciencia y la técnica racional, instrumental, se instaura, se destruye
los territorios, se destruye la calidad de vida de la gente. Por eso nosotros tenemos que posicionar el valor, no un problema, no es un problema los saberes ancestrales, sino es un valor fundamental con el cual nosotros tenemos que tener capacidad de admirar y tener capacidad de aprender del otro. Sí, ¿no? Justamente este tema del utilitarismo, del consumismo y de toda esta base de producción, ¿no? Y de los bienes individuales, se ha visto que los jóvenes y más, ¿no? Precisamente, aunque es raro, es una paradoja porque se tiene en mente que últimamente todo este proceso se está cambiando, ¿no? De poder darle importancia y valor a todo este tema de las comunidades. ¿Qué es lo que usted nos recomendaría para que nosotros, los jóvenes, estudiantes, y no solamente de gestión social, sino a nivel general, nos tratemos de interesar mucho más en este aspecto, que le brindemos esa mayor validez para que estos saberes ancestrales puedan tener este impacto, no solamente a nivel de comunidades indígenas, sino ya a nivel de jóvenes, que si bien es cierto, es tal vez, no sé cómo lo ven las personas, un poco complicado, sí puede ser muy significante. Carla, muy interesante tu pregunta, ¿verdad? En el fondo, el punto de partida es la capacidad de reconocer el valor que tiene el otro, que tiene su conocimiento, su palabra, su saber, punto de partida. Porque yo, desde mi mundo, no puedo entender todo la complejidad de los múltiples mundos. Yo estoy dialogando con ustedes desde un mundo de comprensión, pero cuando yo estoy con el otro tiene un mundo de comprensión distinto. Y por eso, otra vez insisto, tener la capacidad de crear los puentes para generar un diálogo intercultural. Pero en concreto, creo que los jóvenes primerito tienen que superar una visión nostálgica del pasado. Ah, las culturas ancestrales, la nostalgia del pasado. Compañeras, las culturas ancestrales no son nostalgia, son presentes que miran su futuro y que tienen derecho a seguir existiendo. Pero para seguir existiendo necesitan que ustedes, nosotros, como profesionales, como estudiantes, nos comprometamos a lo siguiente. Nosotros en primera instancia tenemos que superar esa visión nostálgica, pero también tenemos que superar esta visión folclorista del folclore. El folclore simplemente es la mercancía del otro, ¿ya? No es un folclore, es un otro que tiene una forma de vida, un conocimiento acumulado, una forma de vivir la vida en profundidad y con sentido de identidad y pertenencia. Más todavía, en esa perspectiva, nosotros tenemos que aproximarnos al otro, voy a decir como una metáfora, con la perspectiva de la hospitalidad, pero como huésped, no como dueño. Yo cuando llego al mundo del otro, me voy a su casa, no puedo llegar como dueño, sino como huésped. Y el huésped es guiado por el otro. Yo no conozco cuál es su casa, yo no conozco dónde está, cómo está organizada su casa. Por tanto, yo tengo que ir en silencio para ser enseñado, para aprender el mundo del otro. Apertura al otro. Pero una vez que yo conozca, haga la experiencia de aquello, tengo que estudiar. Y no solamente quedarme maravillado del mundo del otro, sino estudiar las potencialidades, las riquezas que tiene una cultura y sin duda los límites también. Los límites que hay en los saberes, porque los saberes se tienen que ir purificando históricamente. Los saberes ancestrales no son los mismos los de hoy que los de hace 500 años. Son dinámicos y van cambiando, porque esa es la perspectiva histórica. Estudiarlos en su profundidad, estudiar en sus razones de ser, estudiar sus valores. ¿Qué significa una relación de no competencia, sino de colaboración? ¿Qué significa el randi-randi? ¿Qué significa la minga? Como una lógica de colaboración, del trabajo compartido. Una vez estudiado, nosotros tenemos que también ser capaces de devolver a las comunidades esos saberes, esos estudios, pero sobre todo para que nos comprometamos con la riqueza de nuestra sociedad intercultural. No solamente se trata de reconocer idealistamente el mundo del otro, sino también diciendo, estamos en esta mesa compartida, miremos juntos el horizonte. La tarea de los estudiantes está abierta y es una responsabilidad. La inclusión del otro no como nostalgia,
no como un acto de beneficencia mía, sino que el otro, con su palabra, con su saber, irrumpe en mí y me dice, dialoguemos y caminemos juntos. Bueno, sin duda este tema da mucho de qué hablar, mucho de poder compartir y expresar lo que sabemos, lo que sentimos. Y ha sido este espacio muy enriquecedor. Me quedo con varias palabras, varias frases que han ido desarrollándose a lo largo de todo este espacio, que es que como sociedad tenemos que tener un fin, una meta a la cual llegar, que tenemos que transformar ese camino, esa vida que tenemos. También que los saberes ancestrales nos permiten tener el sentido de una vida en contacto con la naturaleza, como nos mencionaba, con el sol, el agua, la tierra. Tener presente que sí, que los saberes ancestrales nos enriquecen como país, como un país mega diverso, cultural, intercultural y más que todo que son dinámicos. Son dinámicos, van cambiando, pero que no pierden su esencia, su esencia de reconocerse y que debemos pues reconocer al otro, dejando pues de lado esos estereotipos, dejando de caer en el error de juzgar, de hacer de menos al otro. Nos queda eso como tarea, como nos decía, los jóvenes más que todo involucrarnos más con nuestras comunidades indígenas, reconocer al otro y darle ese valor que tienen, dar ese valor a los saberes ancestrales. Para mí ha sido este espacio muy enriquecedor, me quedo con muchos aprendizajes, pero también con muchas interrogantes, muchas dudas que en lo largo de la vida, del académica, la vida personal, pues irlas resolviendo. Boris, Carlita, para mí ha sido un honor compartir este espacio con ustedes. Sí, gracias Lisbeth, gracias Boris. Yo realmente también concuerdo mucho con lo que acabaste de mencionar y me quedo también con algunas de las cosas que Boris nos pudo compartir. Sin duda este tema de la apertura del otro es algo que sí debemos de ir trabajando porque a veces inconsciente o conscientemente no lo sabemos saber procesar o saber cómo ponerlo en práctica, pero me parece un tema muy importante y que sí, este tema y otros que también tenemos que trabajar en eso para poder darle este valor impactante que debemos de reconocer, sobre todo en este tipo de saberes que son muy importantes, ¿no? Y yo también me quedo con varios de los comentarios que nos pudo hacer de estos aportes, en especial el saber estudiar al otro y de este tema de la hospitalidad como huésped, porque nosotros bueno, no quiero generalizar porque es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A generalizar, pero sí pienso que no sabemos cómo actuar de manera en cuanto a ser un huésped y no un dueño, que me pareció mega impactante. Entonces, bueno, creo que a nosotros nos queda también poder investigar, tener opiniones, ¿no? Con expertos y no solamente con expertos en ciencia, como lo mencionábamos, que sí es muy importante, pero hay que validar otro tipo de experiencias y también, ¿no? Otros campos vinculados a este tema que me parece muy grande al poder hablar, que es salen otro tipo de dudas y de preguntas, pero para eso están cordialmente invitados a seguirnos en nuestros próximos capítulos. Claro que sí, vamos a tener muchos más temas con expertos en estas temáticas sociales y nada, simplemente que nos puedan seguir en nuestras redes sociales porque tenemos muchas sorpresas desde la carrera de gestión social. Sí, así que no se olviden. ¿Cómo estamos en nuestras redes sociales? Estamos en Instagram y en Facebook como Asociación Escuela Gestión Social. Pilas con eso, así que no se olviden de seguirnos y algo que quiera decirnos, despedirse tal vez, alguna otra... Carla, Lisbeth, miren, yo creo que hay tres palabras claves en el diálogo intercultural, en el diálogo de saberes, porque tenemos que no solamente valorar, sino dialogar con esos saberes ancestrales. Reconocer, valorar, potenciar. No por nostalgia, sino por construir un futuro compartido. Y en esa tarea estamos trabajando juntos. Bueno, en verdad que ha sido un espacio muy enriquecedor y pues
Sin duda, Boris, todas estas aprendizajes nos quedan ahí en la cabecita pensando sobre toda esta temática. Y nada, pues, gracias por el espacio, Boris, Carlita, nuevamente, y vendrán muchos más proyectos, muchos más temas por tratar. Del pensar a vivir compañeras. Gracias, Boris. Muchas gracias. Hasta la próxima.